Está aquí, está aquí. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de la prensa y a través de ustedes, muy buenos días a todo el pueblo boliviano. Hoy es importante hacer conocer una resolución del Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria. En primer lugar, debemos establecer que el Gobierno Nacional estableció como prioridad la salud y la vida del pueblo boliviano que fue abandonado a su suerte durante la primera ola de la pandemia, permitiendo el elevado costo de medicamentos y servicios de salud. Todo ello guiado por un esquema de mercantilización de la salud. El paso fundamental dado por el gobierno democráticamente electo fue recuperar una política de salud para el pueblo. El presidente Luis Arce Catacora gestionó la compra inmediata de vacunas para inmunizar gratuitamente a toda la población. Las estrategias implementadas por el gobierno nacional están cumpliendo su objetivo, disminuyendo las tasas de letalidad y el número de casos graves de la enfermedad, evitando así no solamente el colapso de las unidades de terapia intensiva, sino fundamentalmente la pérdida de vidas humanas. Estando en una cuarta ola, enfrentando un alto riesgo de contagio masivo y pérdida de vidas humanas, debemos decir que antes de la aplicación del decreto supremo, teníamos un promedio de dosis aplicadas de 34.372 dosis al día en promedio. Después de la aplicación del decreto, actualmente tenemos un promedio de 89.555 dosis. Vale decir, un incremento del 160.5%. Era necesario implementar una medida de impacto que impulse y reflexione a la población sobre la urgencia de asumir acciones para prevenir formas graves de la enfermedad y así evitar que miles de bolivianas y bolivianos terminen en terapia intensiva o que muchas familias pierdan a sus seres queridos. Como individuos, tenemos una responsabilidad en relación a la salud y la vida de otras personas que forman parte de nuestra comunidad. Un plan integral de lucha contra la COVID-19, la vacunación y la aplicación del Decreto Supremo 4640 ha cumplido su objetivo. A pesar del incremento continuo de las tasas de incidencia a nivel nacional, la tasa de letalidad se encuentra reducida al 0,6%. Debido a que los casos graves que requieren internación y presentan complicaciones han disminuido en gran magnitud, mostrando así la eficacia de las medidas adoptadas. Cabe recalcar en este momento que en este tiempo, en estas 2 semanas de esta gestión, se han aplicado más de 1 millón de dosis de vacunas. El Consejo Nacional Estratégico para Emergencia Sanitaria, conformado por 11 ministros y ministras de Estado, tiene la potestad de decidir las acciones de prevención, contención y atención integral de la COVID mientras dure la emergencia sanitaria. Por tanto, el Consejo Nacional Estratégico para Emergencia Sanitaria, en uso de sus atribuciones que le confiere la Ley 1359 de 17 de febrero del 2021 y el Decreto Supremo 4542 de 14 de julio del 2021, resuelve: primero, se determina la suspensión de la presentación de carnet de vacunación
o prueba PCR negativa para el coronavirus mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria. Segundo, una vez finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria, se va nuevamente pedir la presentación de ese carnet, exceptuando la presentación de dicho carnet de vacunación o prueba de detección negativa para el SARS-CoV-2 en las siguientes actividades: la atención en los servicios de salud y farmacias, inscripciones en el ámbito educativo, acceso a mercados y supermercados para abastecerse, transporte interprovincial, trámites de identificación y servicios policiales, acceso a la justicia, atención en entidades financieras y reclutamiento para el servicio militar y premilitar. Tercero, las instituciones públicas coadyuvarán con la impresión del carnet de vacunación contra la COVID-19 a solicitud de la población y facilitarán su verificación a través de la aplicación móvil Unidos contra el COVID, o habilitarán otros mecanismos establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes para facilitar la verificación del carnet de vacunación. Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese. Es la disposición de los 11 ministros de Estado que forman parte del Consejo Nacional Estratégico para Emergencia Sanitaria. Y en este sentido, hoy me toca transmitir las resoluciones de este Consejo Nacional Estratégico. Para preservar la seguridad de la población frente a ciertos grupos poblacionales que no aceptan vacunarse, creando focos de contagio y desplegando medidas innecesarias de violencia en una situación de emergencia sanitaria que en su momento en el departamento de Santa Cruz ha significado el detonante por manifestaciones, hoy se está queriendo repetir el escenario. Por eso estamos asumiendo esta decisión, precautelando la salud de estos hermanos y hermanas y precautelando también la salud del pueblo boliviano. Se suspende la presentación del carnet de vacunación mientras y en tanto dure la declaración de emergencia sanitaria. Y todo lo que hemos explicado en la resolución del Consejo Nacional Estratégico. Preguntas, colegas, por favor. Ministro, buenos días. Helen San Román de Bolivia TV. Ministro, usted ha mencionado que se les ha invitado repetitivas veces a los grupos que estaban en contra de la vacuna, estos grupos antivacunas. ¿Ha tenido acercamiento con alguno de ellos? Porque usted ha llamado a una mesa de diálogo. Nosotros hemos escuchado a varios de los grupos movilizados y escuchando a estos grupos se ha establecido que una vez que se retome la exigencia del carnet, cuando concluya la emergencia sanitaria, vamos a tomar los recaudos que permitan regular esta petición del carnet de vacunación, garantizando el cumplimiento de derechos fundamentales de la población. Por eso hemos establecido que una persona, si requiere servicios de salud, de emergencia o servicios en las farmacias, no se le podrá pedir el carnet de vacunación. Para inscripciones en el ámbito educativo no se va a pedir el carnet de vacunación. Para el abastecimiento en mercados, para trámites de identificación, para acceso a justicia y todos los elementos que están descritos en la disposición segunda de la resolución del Consejo Nacional Estratégico para Emergencia Sanitaria. Ministro, en vivo para la red Bolivisión, Víctor Hugo Rojas de Consulta.
¿Qué pasa con esta situación de las movilizaciones que se están dando en Cochabamba? Hay un bloqueo también en un relleno sanitario que pone en riesgo a la situación sanitaria en Cochabamba de la población, un riesgo a la salud pública por un lado. Y por otro, de pronto esta determinación que acabamos de conocer no desmotivará a la gente a continuar vacunándose sin saber también hasta cuándo va a durar esta emergencia sanitaria. Nosotros queremos saludar la responsabilidad de la población boliviana. Gracias a esa responsabilidad, a pesar de tener la mayor cantidad de casos de la historia de la pandemia, tenemos la menor tasa de letalidad de la pandemia. Gracias a la vacunación hemos logrado evitar que nuestra población llegue a terapia intensiva o pierda a sus familiares en esta pandemia. Tenemos la tasa de letalidad más baja, 0,6 de letalidad. Queremos felicitar al pueblo boliviano y los invitamos a que acudan a los centros de vacunación. En este tiempo, donde no se ha estado exigiendo el carnet de vacunación, la gente ha seguido asistiendo a los puntos de vacunación y queremos saludar esa disciplina, queremos felicitar ese compromiso. No han ido disminuyendo las cifras de vacunación diaria, más bien hemos incrementado de más de 30.000 dosis que se aplicaban como promedio a más de 89.000. Es más de 160% de incremento en el porcentaje de vacunación. Más bien queremos motivar a esta población a que continúe con esta disciplina en cuanto a la administración de dosis, de esperanza. También debemos manifestar que precisamente estos grupos que innecesariamente se están movilizando con algunas acciones de violencia pueden generar focos de contagio que los afecten a ellos y que afecten a la población. Por eso estamos tomando la decisión de, mientras dure esta situación crítica de emergencia sanitaria, suspender la presentación del carnet de vacunación mientras dure la emergencia sanitaria. Además de haber tomado en cuenta todos los elementos que regulen, una vez que se restituya esto, en caso de que volvamos a pedir el carnet, van a haber elementos que regulen la petición de este carnet y que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales. Vale decir, en este momento no existe ningún motivo para movilizarse. En este momento no existe ya ninguna causa que obligue a estos grupos a generar espacios de aglomeración, de contagio, que signifique un riesgo para ellos y para la población en su conjunto. ¿Cuándo será la emergencia sanitaria, ministro? La emergencia sanitaria va a estar declarada en base a un proceso de evaluación constante, tanto en el tema epidemiológico y otros aspectos sanitarios que se exponen al Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria. Por tanto, no podemos establecer una fecha, sino debemos decir que en base a una evaluación constante, continua, vamos a ir modificando las medidas. Vamos a ir modificando las disposiciones que este Consejo Nacional Estratégico determine, porque el dinamismo en el que se desarrolla la pandemia hace que se deba realizar una evaluación constante y un ajuste también constante de las determinaciones que se asumen. Ministro, muy buenos días. Zapana para F10. La siguiente consulta en relación a las pruebas de diagnóstico del COVID-19, se decía que estarían escaseando a nivel nacional, entre estos el departamento de Tarija. ¿Esto es así? Por favor, ministro, ¿cuál es el reporte que tienes de la situación? Bueno, nosotros debemos decirle a la población boliviana, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos. Nadie tenía previsto
la alta demanda y la gran cantidad de casos que se iban a presentar en el país por estas nuevas variantes que están en esta cuarta ola de la pandemia. Pese a eso, si nosotros teníamos una previsión como gobierno nacional para que estas pruebas antigénicas y pruebas de diagnóstico duren gran cantidad de meses, hoy estamos pudiendo responder a las demandas de la población y estamos tomando las previsiones para que en ningún momento falten estas pruebas. Sin embargo, debemos aclarar que los procesos de diagnóstico, el tener la posibilidad de que la población de un municipio, de un departamento se diagnostique, es responsabilidad de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Y para esto tienen los recursos necesarios. No existe ninguna disposición que prohíba que estos gobiernos cumplan con la obligación que tienen de dotar a su población estas pruebas antígeno nasal, estas pruebas PCR para el diagnóstico. Mientras tanto, y sabemos que hay gobiernos subnacionales que han cumplido con esa responsabilidad, que están cumpliendo con esa responsabilidad, pero en su gran mayoría no han tomado dicha previsión. Y nosotros como gobierno nacional estamos haciendo grandes esfuerzos para poder garantizar, como hasta ahora, porque debemos decir que hasta ahora no existe escasez en cuanto a la dotación de pruebas antígeno nasales. Más bien, nosotros vamos a hacer conocer en cada departamento qué cantidad de pruebas antigénicas tienen para ser utilizadas. Pedimos a los servicios departamentales de salud se optimice la distribución de estas pruebas que como gobierno nacional la semana anterior hemos distribuido más de 140,000 pruebas antígenos nasales, sabiendo que en la más alta demanda se realiza más o menos 20,000 pruebas antigénicas en el país. Por eso hemos distribuido 144,000 pruebas. Y esta semana estamos en la misma lógica. Vamos a distribuir la misma cantidad de pruebas. Existen departamentos los cuales están utilizando muy rápidamente las pruebas. Existen otros que tienen pruebas antigénicas suficientes para 6 semanas, para 12 semanas, a este ritmo de utilización de esas pruebas. Muchas gracias.